Diego Bossi, gracias por este ratito. ¿Qué haces, Paulino? ¿Cómo Bienvenido. estás? Buenas noches. Buenas noches. Uno le puede pedir al peronismo que no obstaculice, que no obstruya, no necesariamente que acompañe. Un poco donde se plantó Urtubey y por lo que vi algo de Massa en la reunión con sus equipos técnicos y demás. ¿Usted cree que el peronismo va a acompañar, al menos, mejor dicho, no obstaculizar, aunque con diferencias? Nosotros hemos dado testimonio de gobernabilidad, hemos dado testimonio de discutir y trabajar cada uno de los temas desde que asumió la gestión de Macri. Cuando uno miraba el discurso hoy del presidente, decía han sido convocados la oposición a un diálogo y no resultó. Creo que el presidente en ese sentido no reconoce un rol institucional que ha tenido el peronismo durante todo este tiempo, sobre todo vinculado a los gobernadores y sobre todo vinculado a la prudencia que significaba resolver temas que había que resolver y también ponerse firme en muchísimos temas. Nosotros no cogobernamos. Quien gobierna es el presidente Macri. Nosotros somos oposición. Y claramente el rumbo que ha elegido el gobierno no es el rumbo que nosotros pretendemos para la Argentina. Vos podés elegir un país que apueste a la renta, a la especulación, a la timba, que es lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 30 meses, o podés elegir un país que apueste al trabajo, a la producción. Nosotros estamos convencidos que como el gobierno anterior tuvo fracaso y se vio manifestado en la elección, este gobierno fracasó. El gobierno de Mauricio Macri fracasó y lo que estamos viendo este último fin de semana, Paulino, vos sabés que yo tengo nenas chiquitas. Cuando nuestros nenes tienen fiebre, vos actuás rápidamente. La cama, el pañuelo mojado, la bañera con agua y el ibuprofeno para bajar la fiebre. Después llamás a la guardia y decís, lo vamos a resolver. Desde el 24 de abril hay corrida cambiaria en la Argentina. Todos los días estamos pensando cuánto vale el dólar. Hace meses no podemos planificar ningún tipo de política que sea duradera en el tiempo si vos no parás la fiebre. Para después tener un mensaje absolutamente distinto, que no lo vemos en la vocación del gobierno. Entonces, vemos a los funcionarios que plantean que el problema son los 70 años, el peronismo, y la verdad que lo que estamos viendo es que desde el propio gobierno hay inconsistencias. En la propia coalición gobernante, Nacho recién lo describía con absoluta rigurosidad. El rol público de diputados que forman parte de la coalición de Cambiemos. La alianza con el radicalismo, las idas y venidas. Cuando la Argentina necesita dar una señal de confianza a la sociedad y al mundo, en lo político, en lo económico y en lo social. Y el sistema político debe dar esa señal, porque alguien me decía, la pregunta de millones por ¿cómo reaccionan afuera mañana? Bueno, van a jugar a todo o nada. O apoyan o van contra el peso. Lo que más observan, además del gobierno, es también la oposición. Porque hay cierta aversión al peronismo, usted lo sabe, por los default permanentes, por aplaudir el default del 2001 todavía en aquella imagen no demasiado feliz, por la instauración de cepos, por el trastocamiento de datos del INDEC, por lo que generó también el anterior gobierno, y porque en general las respuestas siempre más a mano tuvieron que ver más con presión fiscal que con otra cosa. Ahora, este gobierno tampoco entendió las reglas. Porque es a este gobierno al que está corriendo el mercado. Este gobierno agravó los problemas. Si nosotros miramos el déficit fiscal se agravó, Paulino. Y lo que se agravó básicamente es la cuenta de intereses. En el año 2015, de cada 100 pesos que recaudaba la AFIP, 6 iban a pagar intereses. Antes de la última devaluación eran 16. La cuenta corriente, es decir, lo que entra y sale de dólares, la necesidad de dólares que tiene un país, pasó de un déficit a un déficit mayor en materia turística, en materia de exportaciones e importaciones negativas, en materia de servicio, todo lo cual se vio generado. Con lo cual, pero que podría ser revertido, digo, con un dólar a 40, no con el dólar debajo de 30, y de hecho algún dato ya hay al respecto. No, pero yo me hago referencia a esta idea de que quienes venían a gobernar y dan de certeza de lo político y señales al mercado. La verdad, la única señal que hay que darle al mercado es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento que no aparece en la Argentina del año 2008 requiere un modelo distinto. No lo vamos a resolver con endeudamiento. No lo vamos a resolver. Hoy hay un pequeño tuit de Krugman. Paul Krugman.
Paul Krugman, premio Nobel de Economía, un tipo que conoce de las crisis, en donde dice, otra vez autoridad fiscal, ¿no se habrá equivocado nuevamente el gobierno argentino? Habla del presidente Macri. Yo lo que les quiero decir es que si la Argentina no cambia el modelo productivo, más profundo aún, si la Argentina, hay un constitucionalista acá, si la Argentina no cambia el modo de tomar decisiones en un hiperpresidencialismo que evidentemente ha fracasado en la Argentina, si no logra hacer políticas que sean consensuadas en un parlamento en el mediano y largo plazo, si la Argentina no logra cambiar el modelo productivo, es decir, que los sectores exportadores, los sectores que producen bienes y servicios de calidad, los sectores turísticos, los sectores que son competitivos y aquellos que el Estado tiene que ayudar a ser competitivos, no cambian de lógica, la Argentina no va a salir nunca solamente por nombre, solamente por un discurso o solamente porque aprobemos o no aprobemos un presupuesto. Esto no es una cuestión de la posición que tome el peronismo. Esto es una conducta que tenemos que tener los argentinos. Y esa conducta que tenemos que tener los argentinos, la clase dirigente primero, en sentido amplia, empresarial, los dirigentes del sector judicial, los dirigentes del sector gremial, también la dirigencia, y fundamentalmente la dirigencia política, de apertura, de unidad, de un criterio y un horizonte hacia mediano y largo plazo. Y lo que hemos visto es un gobierno que se mira al ombligo, que no está dispuesto a cambiar, que en la propia coalición gobernante tiene diferencias muy profundas, porque a mí me parece un acto, no hubo peronistas durante el fin de semana tuiteando qué pasaba o qué no pasaba, fueron ellos mismos. Pasó lo mismo con tarifas. Los primeros que reclamaron en materia tarifaria fueron Carrió y Cornejo, y después pretendían que nosotros éramos los irresponsables. Ahora, entonces yo lo que digo es, acá lo primero que tiene que cambiar es el presidente de la Nación. El presidente de la Nación tiene que estar convencido de que tiene que encontrar una metodología política distinta para empezar a tomar decisiones distintas. Déjeme preguntarle, ayúdeme con un ping-pong. Sí. ¿Está de acuerdo, sí o no, con la restauración de retenciones? Al menos de manera transitoria. Bueno, en la Argentina lo transitorio se convierte en permanente, pero qué sé yo. Estoy de acuerdo de que la Argentina tiene que tener una mirada no solamente fiscal, sino fundamentalmente en la cuenta capital. Okay. Y eso requiere otras apreciaciones. No hay una sola mirada, no hay una sola medida. La foto se acelera, la del peronismo de usted, Urtubey, Lavagna, Massa, etcétera. Nos estamos juntando mucho más de lo que se ve en los medios, pero con mucha prudencia, con mucho criterio, reflexionando, preocupados por lo que nos pasa, escuchando mucho a los técnicos del peronismo, a los exministros, a personas que tienen sabiduría y que han estado en momentos de crisis. Pichetto es un dirigente político que ha dado institucionalidad, que ha sido muy respetuoso de todo el proceso democrático. Pero desde Pichetto, Massa, Urtubey, Uñac, los gobernadores, Mansur, lo que tenemos bien en claro es que la Argentina necesita una cosa distinta. O sea, no Cristina, no Macri. Claramente, una alternativa superadora, claramente. Mañana hay una reunión de todos los ministros de Economía con Rogelio Frigerio. Eso está en pie, Nacho, ¿no? A esta hora. No con Frigerio, con sus funcionarios, sí. O sea, no va a estar Frigerio. No va a estar Frigerio. Para empezar a pulir apuntes respecto al presupuesto del año que viene. Eso va a entrar, en 15 días al Congreso. ¿Va a ir con proyecto propio, entiende usted, el peronismo? ¿O va a intentar cerrar el acuerdo para que cuando se presente ya tenga... Paulino, le hago una pregunta. ¿Cuánto va a ser la inflación el año que viene? ¿Lo sabe el gobierno? ¿Cuánto van a ser los ingresos? Hace pocos días nos dijeron que íbamos a crecer menos del 1%. En estas horas nos dicen que vamos a caer el 2%. Que la inflación iba a ser del 27,5%, lo escribieron en el acuerdo con el FMI, hoy hablan de 42%. Si yo le digo a usted que la inflación puede ser del 45-50% con la devaluación que hubo, y no pretendo presagiar catástrofes, ¿a usted le parece algo fuera de lo normal en el país que estamos viviendo? Yo lo que digo es, no hablemos en el plano de lo hipotético. ¿Usted cree, Paulino, que por un presupuesto vamos a cambiar la Argentina? Nosotros estamos dispuestos a debatir como hemos debatido todos los presupuestos, en el ámbito que corresponde, que es el Congreso de la Nación. Ahí se debate constitucionalmente el presupuesto. Los gobernadores harán su aporte porque tienen la responsabilidad de gobernar, de pagar sueldos al docente, al maestro, a los jubilados, los que tienen cajas provinciales, al policía. Pero independientemente de la responsabilidad de gobernar, hay una diferencia enorme en términos de qué país queremos.
No va más el país de la timba financiera, no va más el país de las altas tasas de interés, no va más el país de la entrada de capitales indiscriminada y la salida que le costó a la Argentina enormemente. El FMI significa no crecimiento, no hay experiencias de FMI con crecimiento. Entonces me parece que frente a eso, frente a un criterio de responsabilidad fiscal que tenemos que tener todos, a un criterio de mucha prudencia fiscal, ojo, que las provincias han demostrado. Yo lo invito al presidente Macri que vea la realidad de las provincias, excepto 2 o 3 provincias que tienen dificultades de déficit y que lo manifiestan y que están haciendo un gran esfuerzo. Lo invito, Paulino, a que vea cómo son los déficits de las provincias. Han hecho ajustes notables. En beneficio del presidente uno podría decir que eso fue fruto del fallo de la Corte, el 15% de lo que no se giraba por entonces y de también en cuotas, es en cuotas, son 3 veces por año. Se trabajó el tema de las cajas previsionales, en eso le doy la razón, y se han trabajado algunos otros recursos. No es poca cosa, no, pero también ha habido cortes a la coparticipación, ha habido recortes y lo hemos discutido. Yo lo que les digo es, las provincias han ordenado sus cuentas. Entonces, en torno a la responsabilidad, todos seamos responsables. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paulino. Muchas gracias. Muy gentil. Y hasta la próxima.